Buenos días, mi nombre es Ricardo Sierra, estudiante de psicología, y junto a mis compañeras Dalia Romero, Leslie Bastidas y Judy Maldonado, realizaremos la actividad colaborativa fase 3 de la materia Estadística y Probabilidades de la Universidad UDI. Recordemos que estadística es el estudio de los modos de recolectar y analizar los datos, con el fin de establecer conclusiones acerca del medio del cual se han obtenido y para tomar decisiones que estén de acuerdo con los análisis efectuados. Para el desarrollo de esta fase, se realizó una encuesta a 50 familias de un barrio de Bucaramanga, donde se consulta sobre el número de varones que conforman el hogar. Los datos con los cuales vamos a realizar este ejercicio fueron el resultado de estas 50 encuestas. Primero, vamos a organizar dicha información en una tabla de frecuencias. Recordemos que las variables se pueden representar de manera resumida a través de una tabla de distribución de frecuencias o también llamada tabla de frecuencias. Las tablas varían levemente si se trata de una variable cualitativa o cuantitativa. Vamos a elaborar nuestra tabla de frecuencias. Ya con anterioridad había diseñado la tabla y había copiado los datos para este ejercicio. Lo primero que vamos a hacer es copiar los datos, que son las respuestas a las consultas realizadas o a las encuestas realizadas. Los copiamos, vamos a la opción de datos, quitamos los duplicados, le damos a aceptar y confirmamos. Esto lo que quiere decir son los datos que se repiten en nuestra base. Vamos a ordenarlos ascendentemente y los copiamos en la primera columna. Hasta el momento, todo fácil, todo muy sencillo. Ahora vamos a sacar la frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta es saber cuántas veces esa respuesta se repite, cuántas veces ese dato se repite en el total de los datos. En otras palabras, para nuestro ejercicio es saber cuántas familias están conformadas por 0 varones, cuántas familias están conformadas por un varón, por 2, por 3, por 4 o por 5. La fórmula es muy sencilla. Vamos a escribir igual más contar sí y seleccionamos el rango de búsqueda. El rango de búsqueda lo tenemos en el total de nuestras encuestas. Y como criterio vamos a colocar la primera celda de la primera columna. Cerramos paréntesis y nuestra 12. Antes de arrastrar la fórmula hacia las otras celdas, vamos a fijar la primera parte de nuestra fórmula. Esto con el fin de que no se nos corra. ¿Cómo lo hacemos? Colocando el signo pesos y le damos Enter. Ahora sí, corremos nuestra fórmula. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que 12 familias dijeron que estaban conformadas por 0 varones, 13 familias están conformadas por un varón, 11 familias están conformadas por 2 varones, 9 familias por 3, 4 familias por 4 y solo una familia está conformada por 5 varones. Vamos a sacar la sumatoria de la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta debe ser su total igual al total de los datos. Es decir, en nuestro ejercicio fueron 50 encuestas, 50 datos. El total de la frecuencia absoluta es igual a 50. Por el momento, vamos bien. Frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada es una fórmula mucho más sencilla. Para la primera celda vamos a colocar el mismo valor que la frecuencia absoluta. Para la segunda celda
vamos a colocar el valor de la celda anterior de la frecuencia acumulada más la frecuencia absoluta de la línea en la que estamos trabajando. En este caso sería 12 más 13 igual a 25. Repito, celda anterior de la columna acumulada más la celda de la frecuencia absoluta de la fila en la que estamos trabajando. Desplazamos la fórmula. En esta ocasión no sacamos la sumatoria, pero ¿cómo validamos que vamos bien en el proceso? Es porque el último dato debe coincidir con el total de la frecuencia absoluta. En este ejercicio son 50 y 50. Ahora pasemos a sacar la frecuencia relativa. La frecuencia relativa la tomamos utilizando de base la información de la frecuencia absoluta. Su fórmula igualmente es sencilla. Frecuencia absoluta dividida en el total de los datos. Súper fácil. Vamos a hacer lo mismo, vamos a fijar la fórmula, solo que en este caso vamos a fijar el total de los datos. Recuerden que fijamos con el signo pesos. Corremos la fórmula y sacamos la sumatoria o el total. En este caso nos debe dar 1. La frecuencia relativa acumulada es el mismo proceso que la relativa, pero su base de datos es la frecuencia acumulada. Entonces, para la primera celda de nuestro ejercicio sería igual a la frecuencia acumulada dividida en el total de datos. Hacemos lo mismo que en la fórmula anterior, fijamos los datos, solo el total de los datos, y desplazamos la fórmula. En este caso no sacamos la sumatoria ni total, pero validamos que la tabla esté bien porque el último dato nos debe coincidir con el total de la frecuencia relativa. Otra forma más rápida, mucho más sencilla y más fácil de sacar la frecuencia relativa acumulada, voy a borrar esto, es copiar la frecuencia acumulada. Copiamos los datos y pegamos. Él automáticamente nos trae la frecuencia acumulada. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo, gracias al Excel, es copiar la fórmula anterior. Validamos nuevamente que el último dato sea igual al total de la frecuencia relativa. Con la frecuencia porcentual, nos basamos en la frecuencia relativa como base de datos. Esto es igual a la frecuencia relativa, solo que debe ser expresada en porcentaje. Seleccionamos la opción y desplazamos la fórmula. Acá sacamos la sumatoria total o el total de la frecuencia porcentual y debe ser siempre igual a 100. 100% de porcentaje, 100% de los datos, 100% de nuestra encuesta. Con la frecuencia porcentual acumulada hacemos lo mismo que la porcentual, pero la base es la frecuencia relativa acumulada. Nuestro ejercicio sería de la siguiente manera. Primera celda igual a la primera celda de la frecuencia relativa acumulada, expresada también en porcentaje, desplazamos y igual como ocurre en todas las columnas acumuladas, no sacamos la sumatoria, no sacamos su total, pero seguimos validando que el último dato sea igual al total de la columna anterior. En este caso tenemos 100%, 100%.
Y así elaboramos nuestra tabla de frecuencias. Buenas, mi nombre es Dalia Gisela Romero, soy estudiante de psicología segundo semestre y en esta presentación quiero dar a conocer pues mi aporte en el trabajo colaborativo que tenemos. El ejercicio propuesto en esta estadística y probabilidad dice así: se realiza una encuesta a 50 familias de cierto barrio de Bucaramanga, donde se deben dar el número de varones que conforman el hogar. Los datos que dan a continuación corresponden a los resultados obtenidos. Aquí están 3, 3, 1, 3 y así sucesivamente la cantidad de datos. Eh, vamos a hallar medidas de tendencia central. La primera que vamos a hallar es la media. La media también es conocida como promedio. Es el valor que se obtiene al dividir la suma de un conglomerado de números entre la cantidad de ellos. Entonces podemos ver el promedio, que es la suma de la multiplicación que se hace de los datos con su frecuencia y se divide con la cantidad de datos, que en este caso sería 50. Tenemos como media el resultado de 1,6. Otra medida de tendencia central es la mediana. La mediana es un conjunto de valores que se encuentra en la mitad de los otros valores, es decir, que al ordenar los números de menor a mayor, este se encuentra justamente en medio entre los dos que están arriba. Por ejemplo, aquí tenemos 0. Primero, lo más importante es organizar los datos desde el menor al mayor. Entonces, organizamos los datos y comenzamos a contar. Como estos son datos pares, se dividen entre 2 y sabemos que están 25. Se cuentan 25 datos y detrás y desde el mayor hacia el menor se cuenta también 25 datos. Al estar los dos datos, se suman y se dividen entre 2, como les decía anteriormente, por pares. Esta respuesta nos da 1,5 y ahí tenemos ya la mediana. Y por último, tenemos la moda. La moda es el dato que más se repite, en este caso es el 1. Si vemos la tabla de frecuencia dada, vemos que aquí están los datos 0, 1, 2, 3, 4, 5 varones. Y la frecuencia de estos datos, la que más se repite es 13 veces se repite el 1, siendo esta la moda. Muchas gracias.